a nuestro amigo el magíster Humberto Quintero desde la República de Colombia. A don Humberto le dejamos este certificado virtual que hizo la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía y el Colegio de Economistas de Panamá. Confiere el certificado al magíster Humberto Pareja Quintero por su destacada participación como expositor durante el Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Así que muchísimas gracias. Firma el decano de la Facultad de Economía, el magíster Ramón Rodríguez Cáceres. Nos vemos el jueves, doctor, entonces. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar, amigos que están en la sala virtual de este Congreso de Economía. Vamos entonces inmediatamente a la siguiente participación. Este es un taller que vamos a estar llevando a cabo con el tema Una mirada hacia las ciencias económicas. Vamos a estar presentando entonces a nuestro invitado especial para que desarrolle este tema del Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Vamos a presentarlo inmediatamente, algo de sus títulos oficiales y académicos. Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Panamá, tiene una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, es especialista en docencia superior en la Universidad de Panamá, maestría en docencia superior también en la Universidad de Panamá, profesor en Educación Media con especialización en Economía en la Universidad de Panamá y una maestría en Análisis y Evaluación de Proyectos en la Universidad Abierta y a Distancia. Hablemos un poco de su experiencia en proyectos de investigación. Podemos mencionar algunos de ellos: el ruido como contaminante ambiental y su valoración económica en el corregimiento cabecera del distrito de Santiago de Veraguas en la Universidad de Panamá. Esto también el estudio de seguimiento de graduados de las licenciaturas de Economía y Finanzas y Banca del Centro Regional Universitario de Veraguas en periodo 2005-2014 de la Universidad de Panamá como colaborador. Algunas ponencias o resultados de investigaciones que nuestro invitado especial ha llevado a cabo durante su carrera. Está la ciencia económica y la investigación científica hacia una mirada más integral en la Universidad Latina de Panamá, también el ruido como contaminante ambiental y su valoración económica en la ciudad de Santiago, Universidad de Panamá. Estudio de seguimiento de graduados de las licenciaturas en Economía y Finanzas y Banca del Centro Regional Universitario de Veraguas para el periodo 2005-2014, impacto de la economía digital en la sociedad y los efectos de las TIC en el crecimiento económico. Vamos a mencionar rápidamente algunas de sus publicaciones. En libros tiene uno que se llama Temas Económicos de Actualidad. En artículos podemos mencionar el de Economía Digital, la prevención de blanqueo de capitales, Economía, Previsión Social y Económica, seguridad a partir de los 60 años de edad, la responsabilidad social, proyecto de la Ley 61 de la visión de un padre de familia, entre otros proyectos importantes que entonces tenemos en esta oportunidad. Participado en revistas indexadas como Valoración Social del Ruido, un problema urbano. También que dentro de su experiencia profesional ha estado en el Ministerio de Planificación y Política Económica como planificador central, jefe encargado de la Oficina Provincial del MIPE en Veraguas. También ha tenido como su experiencia docente a nivel de posgrados y de maestría de la Universidad de Panamá, generando algunos cursos importantes que desarrolla como profesional. Y es para nosotros un honor en esta noche presentarles al segundo conferenciante de la noche en este Congreso de Economía, Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, con la conferencia taller Una mirada hacia la ciencia económica. Vamos a darle la bienvenida en esta oportunidad a la Universidad Autónoma de Chiriquí, al magíster José Manuel Salazar del Colegio de Economistas de Panamá. Así que adelante, profesor. Buenas noches. La sala virtual es suya. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Correcto, lo escuchamos muy bien. Bien, primero quiero agradecerle pues esta oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos a través de esta virtualidad. También saludar a las autoridades universitarias que se encuentran presenciando pues este congreso, y a todos los participantes pues un saludo cordial. Gracias pues por darme la oportunidad de conversar un poco sobre la ciencia económica, que es fundamental en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hoy más que nunca, ¿no? Es importante mirar. Por eso el título tiene esa
esa finalidad, ¿no?, de darnos a conocer qué está haciendo la ciencia económica. Entonces he preparado esta exposición con la finalidad de aportar un poco a la situación en que nosotros estamos viviendo, para que juntos formemos un Panamá distinto, un Panamá donde no haya esa desigualdad, sino por el contrario, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces quiero iniciar pues en esta noche con este pensamiento: todo será distinto, ¿no? A partir de ahora todo será distinto. El 11 de marzo del año 2020, la OMC declaró pandemia mundial. En este momento desconocemos cuáles son sus consecuencias finales, pero sabemos que tendrá un alto costo humano y también económico. La economía, como todas las ciencias sociales, definitivamente ha estado sujeta a una evolución. Y si nosotros analizamos, ¿no?, desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta nuestra fecha, vamos a encontrar distintos paradigmas que convergen en donde existe una gran cantidad de problemas económicos que afectan a la sociedad. Por consiguiente, toda política que se vaya a generar debe considerarse de que sea eficaz para hacer, para resolver, para mejorar aquellos problemas que cada día nos agobian. De allí que la ciencia económica, respetados participantes, le preocupa, por ejemplo, las debilidades estructurales que tiene la economía latinoamericana. Por ejemplo, podemos mencionar la baja productividad, la alta informalidad, el tamaño reducido de las empresas y los profundos desequilibrios sociales que la sitúan como un lugar, como una región más desigual del mundo. Y eso a la ciencia económica le preocupa. A pesar de que el mundo de la ciencia ha evolucionado, cada día hay más tecnología, innovación. Es importante que a través de la ciencia económica se colabore para que esta situación vaya mejorando. Desafortunadamente estamos atravesando, podemos decir, por la peor crisis económica que tengamos memoria y registro. Si nosotros le preguntamos a aquellas personas que de repente tuvieron la oportunidad de estar, por ejemplo, en la crisis de los años 30, y algunos escritos nos señalan que a pesar de que esa crisis fue profunda y generalizada, esta que nosotros estamos viviendo es más profunda, porque no solamente afecta a la economía, sino que también afecta el ser humano, las personas. Y para nosotros esa debe ser nuestra preocupación, ¿no? Entonces existe un dilema. ¿En qué trabajamos? ¿Trabajamos para las personas o trabajamos para la economía? Pero una reflexión que dejará esta pandemia es la validez de la ciencia económica. Por eso es importante que nosotros analicemos, ¿no? Porque la ciencia económica le preocupa, está interesada en resolver ese problema económico que tiene usted, que tengo yo, que tiene esta sociedad. Sabemos que los recursos son limitados, pero que las necesidades son ilimitadas. Y como estamos en constante crecimiento, tenemos que tomar decisiones. Ya lo decía el conferenciante anterior, tenemos que tomar decisiones de cómo hacer para poder vivir, para poder trabajar con esos recursos escasos. La ciencia económica utiliza el método científico, porque a través del método científico, que tiene una serie de pasos, identificamos las variables, se establecen los supuestos, se formulan las teorías, las hipótesis, y se prueba la validez de lo que se está en un momento determinando que es importante. ¿Para qué? Para resolver o para predecir. ¿Qué hace la ciencia económica? Tal vez siempre nos preguntamos, ¿no? En ocasiones pensamos erróneamente que como las cosas no funcionan bien desde el punto de vista económico, entonces la ciencia económica pues es un conjunto de cosas, de teorías que tal vez no se practican, no son reales. Pero mire, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Todos los problemas que se viven actualmente se explican perfectamente a través de la teoría económica. Y si se presentan algunos problemas es precisamente porque
las autoridades, los gobiernos, el que tiene que tomar esa decisión o los llamados agentes económicos, no le prestan entonces la debida atención sobre esas situaciones que nos aquejan. Entonces, la ciencia económica busca, encuentra la forma de resolver esos problemas, ¿sí?, con la finalidad de poner en práctica el método científico. Debemos elegir entonces el uso de los recursos para producir y los bienes y servicios que adquirimos, ¿sí? Sabemos que estudiamos la economía por el principio de la escasez. Si quisiéramos definir este concepto, ¿no?, es algo limitado, es una carencia, algo que nos falta, algo que no tenemos, que nos hace falta. Pero a pesar de esta situación, la ciencia económica siempre ha dado aportes fundamentales en las distintas crisis que se han presentado. Por ejemplo, aquí tengo una definición de Lionel Robbins que dice: la ciencia económica es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que poseen unos usos alternativos. O sea, nos interesa el comportamiento de las personas y cómo ese comportamiento se puede proyectar en esos fines y en esos medios que, aunque son escasos, tenemos que tomar decisiones. ¿Sirve o no sirve la ciencia económica? La ciencia económica, respetados participantes, es una ciencia por su objetividad. ¿Y por qué? Porque se utiliza el método científico. El economista analiza los fenómenos económicos tal y como sucede, sin añadirles nada a su sazón, porque cuando nosotros le añadimos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, entonces podemos caer en la subjetividad. Es una ciencia social porque estudia el hombre en su ambiente social y actúa directamente en la sociedad. Por ejemplo, aquí hay unas estadísticas que nos preocupan, ¿no? La situación de la deuda que tiene Panamá. Y la ciencia económica ha dado aportes de qué se puede hacer para tratar de mejorar, de utilizar, de canalizar, que los recursos que se estén solicitando se realicen de una manera correcta. ¿Desde cuándo hacemos ciencia económica? Mire, desde siempre. La ciencia económica, con el auxilio de otras ciencias, ha logrado el desarrollo de una sociedad moderna. Por ejemplo, hemos pasado de un sistema de trueque, ¿sí?, donde se intercambiaba mercancía, a un sistema tecnológico, donde tenemos la mercancía, el dinero, la mercancía. Y vamos avanzando ahora en una serie de innovaciones que nos van a permitir reconocer que a través de las ciencias sociales, nuestra ciencia económica ha dado aportes fundamentales. Por ejemplo, si nosotros analizamos la escuela clásica, una de las primeras escuelas que integra la historia, la filosofía y la matemática, en donde vamos a encontrar una serie de pensamientos y de supuestos, en donde tenemos responsables, exponentes principales, y a través de estas escuelas y de estas corrientes económicas se han presentado diversas alternativas a distintas situaciones, a distintos conflictos que se ha dado en esta humanidad. Satisfacer las necesidades de las personas con los escasos recursos existentes supone definitivamente inventar, ¿no?, priorizar necesidades, adoptar acciones que satisfagan al mayor número de personas posible. A veces creo que tenemos claro cuáles son las necesidades, pero cuando hacemos una jerarquización que beneficia a personas que ya tienen necesidades básicas solventadas y que perjudica a aquellas que requieren solventarlas de manera imperiosa, entonces observamos que no estamos haciendo un papel claro. Desgraciadamente, respetados participantes, la priorización de las necesidades que van a ser satisfechas deja de ser un problema económico en sentido técnico y se convierte entonces en un problema político. Usualmente son las personas o grupos con mayor poder político, en este caso, quienes terminan estableciendo qué es lo que usted necesita
y qué es lo que yo necesito. Y jerarquizan otras necesidades a satisfacer y las acciones que se realizan para hacerlo. Por consiguiente, podemos llegar a una conclusión que el problema no es la economía. Si nosotros miramos América Latina, por ejemplo, donde hay una existencia de países de centro y países de periferia, donde nos preocupa aquellos que viven en lugares de periferia, que cada día se profundiza más las desigualdades. Todos estos paradigmas de la economía han rondado siempre a la libertad, que se dé una libre competencia, una libre contratación, un libre mercado, que haya movilidad de capitales, emprendimiento, decía el participante anterior, ¿no? Hay que emprender. En estos recursos escasos que tenemos, es importante el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros observamos en el año 208 que estalló la crisis financiera por la especulación y fraude, ¿no? De las hipotecas basura, ¿no? La mayoría de los gobiernos de los países occidentales destinaron dinero público para evitar la quiebra de muchos banqueros. Sin embargo, cuando la crisis es propiciada por la aplicación de instrumentos de política social, entonces la posibilidad de un rescate es cuestionada, inclusive por estos grupos que han sido favorecidos. Entonces, a la ciencia económica le preocupa el fuerte crecimiento de la deuda externa en América Latina. Grandes recursos se han invertido, pero las necesidades están allí. Los problemas persisten. En esta lámina lo podemos observar en el caso de nuestro país. Surge la necesidad de explicar los fenómenos económicos que se relacionan con la creación y la distribución de la riqueza. Observamos que pareciera que existieran dos realidades. Una realidad en donde hay muchos beneficios, hay muchos recursos, pero otra realidad donde faltan esos recursos y donde hay muchas necesidades. Definitivamente estamos viviendo un momento en donde la economía es uno de los principales campos de estudio de la sociedad moderna. En la actualidad, creo que el estudio de la economía es algo imperativo para cualquier persona. Hoy más que nunca, la voz de los economistas, la voz de los financistas, la voz de todos los que estudiamos la ciencia, los saberes, las ciencias sociales, tenemos que dar a conocer nuestra voz para mejorar esta sociedad. Es imperativo para cualquier persona. De allí que la economía tiene un espíritu universal. Fíjese que a través de las distintas crisis que se han dado, porque si nosotros miramos la del 1930, 1982, 1998, 2008, y la crisis que tenemos ahora que ha sido bautizada por la crisis del confinamiento, en donde hemos tenido que recogernos para poder preservar la vida, ¿no? Y a través de estas distintas crisis, los ciudadanos se han familiarizado con términos como prima de riesgo, el rescate, el déficit, la deuda, la productividad, el desempleo. Nosotros estamos viviendo una contracción de la economía, el desempeño del Producto Interno Bruto y de otras variables que les decía al inicio, que se conjugan a través del método científico. Debido a esta crisis sanitaria, respetados participantes, la economía se ha visto drásticamente afectada. Los mercados financieros mundiales han registrado fuertes caídas y la volatilidad se encuentra en niveles similares o incluso superiores a la crisis financiera que se vivió en el año 2008. De allí que la ciencia económica está preocupada por lo que va a pasar dentro de los siguientes años, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Panamá ha disfrutado de un gran éxito. Si nosotros analizamos las 3 últimas décadas, Panamá ha tenido un crecimiento a nivel de América Latina, pero habría que ponerle puntos suspensivos, ¿sí? Porque este crecimiento no ha permeado a toda la población. Se mantiene la desigualdad. En esta estadística que ustedes aprecian,
sobre el sector agropecuario, un sector importante, motor de la economía. Si nosotros analizamos, mire que estas fuentes son de la Contraloría General de la República, ¿no? Mire que si nosotros miramos, digamos, del 1950 acá, han transcurrido más o menos, ¿cuántos? 70 años, ¿no? Y mire la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto. En el año 1950 era del 25%, fíjese, esa participación. ¿Y qué ha ocurrido? A pesar de que han transcurrido los años, ¿qué ha ocurrido? A pesar de los recursos que se le ha brindado, observamos que esta participación ha ido disminuyendo de una manera considerable, preocupante, paulatina, en donde muchas personas que de repente tenían cierta cantidad de tierra en otro tiempo, pues ahora ya no la tienen, no la ocupan, o se han convertido en asalariados en tierras que ellos poseían en otro momento. Entonces aquí nosotros pudiéramos dedicarle un buen tiempo a esa ciencia económica, a tratar de mirar qué es lo que ha pasado en estas estadísticas. El sector agropecuario, que es el motor de crecimiento de la economía, ha ido disminuyendo considerablemente. Entonces, aquí cabría que usted y yo nos hiciéramos una pregunta. ¿Sirve o no sirve la ciencia económica? Ella debería comprender que el problema no es económico, sino político. O sea, en otras palabras, su solución se establece con base a la lucha de poder que se da a lo interno de la sociedad por parte de los diferentes grupos. Ya lo decía hace un rato, la jerarquización de necesidades cambia. Nos vamos a otras necesidades y entonces le echamos después la culpa a la ciencia económica. La ciencia económica está diseñada para ponerse al servicio de las personas, al servicio de la colectividad, de las empresas, de los negocios, de los conjuntos sociales. Solo así podemos entonces garantizar que tendremos una sociedad distinta, una sociedad donde tengamos las oportunidades. No quiero estar señalando los mismos palabras que escuchamos por ahí a diario, pero que a la larga no se da. Una sociedad más humana, pero no es humana. Una sociedad de bien común, pero es solamente de nombre. Tenemos que buscar una sociedad en donde todos, usted y yo, tengamos las mismas oportunidades para poder emprender, para poder generar, para poder innovar y para poder satisfacer no solamente sus necesidades, sino también mis necesidades y las necesidades de toda la colectividad. Aquí tengo una pregunta que más tarde usted podría de repente resolver. ¿Qué ocurre que algunos países se enriquezcan mientras otros continúan en la pobreza? La economía debe servir para satisfacer las necesidades de las personas y no para propiciar el enriquecimiento de pocos a costa de los demás. Entonces nosotros vivimos en una sociedad desigual, con muchos problemas. Tenemos recursos, pero los recursos de repente, por diversas razones, se priorizan. Tenemos que reestructurar las prioridades. Aquí les tengo un ejemplo de lo que pasa en este momento y que a la ciencia económica le preocupa. ¿Cómo crear nuevos corregimientos que le van a costar al Estado cerca de 1.3 millones anuales? Cuando los ciudadanos común y corriente, como usted y como yo, lo que buscamos es que se mejore la descentralización, que esos recursos se distribuyan de una manera equilibrada, porque la creación de estos nuevos corregimientos estarán condenadas a la pobreza y a la marginación que padecen ya la mayoría de los 679 corregimientos que existen en Panamá. Pero bueno, esta es ahora una prioridad. Nosotros tenemos que reestructurar las prioridades. La ciencia económica te está hablando de que hay que tomar otras prioridades. La contracción de la economía a causa de esta pandemia podría ser más pronunciada de lo que se ha ido apuntando desde marzo hacia acá. Se piensa que podría tener niveles entre el 8 y el 10% de contracción económica. El que está
El que tiene un salario justo, el que tiene un salario seguro, a él no le preocupa. Pero pensemos en el 50 o en el 60% de informalidad que existe en nuestro país. Esas personas que no se pueden quedar en casa, que tienen que salir a trabajar. El que tiene el sueldo seguro se puede quedar en casa, pero el que no, tiene que salir. Le dicen, lávese las manos, pero ¿cómo nos vamos a lavar las manos si a veces falta el agua potable? Entonces, a la ciencia económica le preocupa esta situación. Inevitablemente el país va a registrar la primera recesión luego de 31 años seguidos de crecimiento. Entonces, nos preocupa porque si en las últimas décadas se ha dado un crecimiento envidiable, pero ese crecimiento no ha permeado a toda la sociedad y ahora se va a dar una contracción, entonces más personas se van a ver afectadas por esta situación que no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias. Aquí, respetados participantes, les presento algunas prioridades. Estrategia con planes de contingencia centradas en lo importante. Por ejemplo, se requiere la descentralización de los servicios públicos, la educación, salud, agua, seguridad, pero lo más importante, hay que fortalecer la confianza. Porque lo que pasa es que nosotros estamos muy desconfiados, porque hemos venido atravesando por diversas situaciones. Entonces la ciencia económica ha estado mirando que a pesar de que hay una gran cantidad de recursos, estos recursos se envían hacia otras áreas. Entonces la gente está pensando que todo lo que se está invirtiendo o que todo lo que se va a invertir no va a llegar a satisfacer las necesidades porque hemos perdido la confianza. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la confianza. ¿Para qué sirve la ciencia económica? Panamá tiene grandes desafíos. Momento para reformular políticas en base a la crisis y redefinir los retos que aún están pendientes. Y yo creo que esto es lo que va a marcar los próximos años. Y aquí les menciono algunos desafíos que propone la ciencia económica, que si los analizamos uno a uno, oiga, vamos a necesitar no solamente esta noche, sino mañana y todo el Congreso. Pero al menos las pistas que nos ayuden a identificar o a pensar un poco hacia dónde vamos. Calidad institucional. Se requieren reglas del juego claras, transparentes y objetivas. Entonces yo le pregunto, ¿tenemos instituciones de calidad? Mire, respetados participantes, la calidad se mide conforme a la eficiencia y a la eficacia. Yo puedo ser eficaz, pero no eficiente y viceversa. Necesitamos instituciones fuertes, porque mire, es garantía de poder limitar el poder de quien gobierna. El populismo, si nosotros miramos a nivel de América Latina, es uno de los desafíos que tenemos a nivel mundial. Entonces, como ciudadanos, tenemos que ser veedores. Una palabra que a lo mejor poco escuchamos porque no nos cae bien o no nos suena bien, pero bueno, vigilantes, ¿sí? Vigilantes de cualquier medida, de cualquier acción, de manera de proteger y robustecer nuestras instituciones. Con instituciones fuertes, yo estoy seguro que se van a traer inversiones. Se limita la corrupción, se frena la discrecionalidad de los gobernantes y se consolida el crecimiento económico. No solamente un crecimiento para algunas personas, sino un crecimiento para todos, para estos 4 millones de personas que estamos en Panamá. Un segundo desafío, competitividad y transformación productiva. La ciencia económica, a través de, si usted ve la literatura que a diario sale, existen muchos investigadores sociales dedicados a escribir, a dar a conocer su talento, en donde nos señala que tenemos que producir economizando los recursos y adoptar la tecnología en los procesos. El otro aspecto fundamental que a la ciencia económica le preocupa es la educación. Aquí yo solamente tengo algunas estadísticas, pero
pudiéramos hablar un poco más de otras estadísticas. El 17% de los jóvenes entre 15 y 24 años, unas 120,000 personas, no estudian ni genera ingresos. El 50% de ellos son amas de casa. El 32% está desempleado y el 15% está inactivo por diversas causas. Entonces impera la mejora de la calidad educativa y la transformación de una economía dependiente. Nosotros tenemos una economía dependiente. Tenemos que ir hacia economías del conocimiento, economías colaborativas, en donde se permita integrar, ¿sí?, no solamente a un grupo de personas, sino a toda la sociedad. La educación es un elemento importante. Nos podrán quitar todo, ¿sí? Pero el conocimiento no nos lo van a poder quitar. De ahí que a la ciencia económica le preocupa la educación. El otro desafío es la cohesión social y territorial. Existen muchos artículos donde se señala que la desigualdad en Panamá se debe a desequilibrios territoriales. Entonces, algo tenemos que hacer para solucionar o para mejorar esta situación. Otro desafío, la disciplina fiscal, basada en reglas claras y precisas. Escuchamos la gran cantidad de dinero que hay, los millones de dólares, entonces debe haber una disciplina fiscal basada en reglas claras y precisas. Hay que incentivar el empleo formal y la formación ocupacional, potenciar la agroindustria, el emprendimiento, ampliar las inversiones en la investigación y el desarrollo. Cuando nosotros miramos el porcentaje que se destina a la investigación, nos preocupa, porque la gente investiga porque le gusta, porque le satisface, porque quiere hacer algo por la sociedad, pero no es porque existe un recurso disponible para la investigación. Aquí hay otra pregunta, respetados participantes. ¿Seguirá existiendo la oferta y la demanda? Definitivamente que la oferta y la demanda será fiel a la teoría económica. El problema va a ser si yo voy a poder llegar a ese mercado a comprar esos productos para satisfacer esas necesidades. Que tenga el recurso disponible para satisfacer esas necesidades. Finalmente, la tarea de construir el mercado igualando las oportunidades, mejorando las capacidades. Mire, una persona con capacidad, con tecnología, con educación, va a poder desarrollar instituciones, va a poder replantear el papel de la empresa y entonces vamos a crear un nuevo entorno para fortalecer el progreso económico y generar empleo decente que requiere nuestra población. Y finalmente, mitigar los efectos del COVID-19 es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de una mayor integración usando la ciencia económica. Pero aquí tenemos un elemento fundamental que es clave en toda gestión. Es la transparencia. Porque ahora hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza. Entonces, la transparencia ante la incertidumbre es un elemento clave de toda gestión. Muchas gracias por escucharme y estoy anuente a cualquier interrogatorio que ustedes tengan a bien. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster José Manuel Salazar, por su participación en esta noche. Ha sido un honor poder compartir con usted minutos y vamos a concederle la palabra al profesor Alan Ledesma para que nos lea algunas interrogantes de nuestra sala virtual para usted, doctor, en esta noche. Adelante, profesor. Gracias. Buenas noches, doctor Salazar. Definitivamente un tema de mucha profundidad y de mucha perspectiva económica propia de los momentos actuales que atravesamos. De la sala virtual nos envían un gran número de preguntas que vamos a proceder a realizar. Doctor, una de las primeras preguntas que nos hacen acá: ¿por qué los sistemas de gestión de calidad tienen tantos problemas
para entrar al aparato gubernamental? ¿Por qué los sistemas de gestión de calidad tienen tantos problemas para entrar al aparato gubernamental? Muy bien, excelente la pregunta. Definitivamente que la calidad forma parte de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a las instituciones, cuando vamos, por ejemplo, a tomar algún tipo de decisión, un elemento que nos debe faltar es precisamente la calidad. Pero la calidad, acuérdese que es algo subjetivo, ¿no? Usted no lo ve, no lo ve. Usted puede decir, esa persona está aseada porque usted la ve de repente que tiene una ropa, que huele bien, qué sé yo. Entonces, como la calidad no se ve, igual que la transparencia, no se ve. Usted tiene que de repente incorporarse en esa actividad para poder decir, bueno, si yo quiero que Panamá, que mi institución genere calidad, sea eficiente, sea eficaz, entonces yo tengo que sumarme a ese barco. Yo tengo que sumarme. El problema es que se lo dejamos a los demás. Uno ve que ahora todo le echamos culpa al virus. Le echamos la culpa al virus. Cualquier cosa es el virus. Pero las carreteras tenían huecos desde hace rato. En el caso, no voy a hablar de otras áreas, pero sí de donde yo vivo, Santiago de Veraguas, por ejemplo, la salud. La salud siempre ha sido, digamos que el talón de Aquiles, acá. Usted ir al hospital, piénsalo un poquito, ¿sí? Entonces, porque no va a haber encontrar recursos, no va a encontrar insumos, no va a encontrar, o sea, falta la calidad. Porque nosotros pensamos que la calidad nos tiene que llegar de afuera, pero es que la calidad es usted, soy yo, en la forma de comportarme, de hacer las cosas cada vez más eficiente, ser puntual, ser organizado, incorporar otros elementos, pero a veces somos como muy celosos, ¿no? Que yo tengo conocimiento de algo, pero no lo quiero dar a conocer a los demás, porque eso es mío, eso es mío. Cuando de repente, si yo contribuyo a que ese proceso, a que esa gestión se haga de una manera distinta, las cosas serían mejores. Entonces estamos acostumbrados a que porque el otro es igual o porque la otra persona es así, usted o yo vamos a ser iguales. Nosotros tenemos que romper ese paradigma, ese pensamiento de que no podemos solucionar las cosas. Sí las podemos solucionar. Y la calidad sí se puede incorporar a nivel de las instituciones o a nivel de la familia o a nivel de la sociedad. Pero usted y yo estamos comprometidos a hacer ese proceso, a hacer esa gestión. Cosas tan sencillas, por ejemplo, si yo sé que en la universidad hay cestos o canastas para depositar la basura, para que todo se vea más bonito, ¿por qué yo no hago eso? ¿Por qué yo no voy allá a esos lugares y deposito allí? Es más fácil dejarlo en la mesa o dejarlo en cualquier lado. Entonces queremos calidad. Esa es como la felicidad. La gente quiere ser feliz, pero mire, la felicidad no se define. La felicidad se vive, se experimenta. Yo no puedo decir, yo soy feliz porque yo estoy experimentándolo, pero no con una definición. Yo voy a decir que yo soy feliz. Entonces ahí es importante que en el carro todos nos podamos sumar para generar instituciones distintas, profesores distintos, estudiantes distintos, instituciones que realmente sean eficaces y eficientes y que resuelvan la situación de la población en general, sin ningún tipo de distinción. Interesante, doctor Salazar. Otra de las preguntas que generan por acá en la sala virtual tiene que ver con algo de economía normativa. Dice, ¿a qué factores atribuye la gran desigualdad económica que existe en nuestro país y qué recomendaría para minimizarlo? Ok, listo. Bien, exacto. Existen dos tipos de economía. La economía positiva,
y la economía normativa. Si yo le pregunto a Alan, ¿cuál es la que existe, la positiva o la normativa? Cuando vamos a ver, la norma viene de normas, de leyes, de reglas, de principios. Pero realmente, ¿cuál es la que existe? La positiva. Colotería. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Entonces, cada quien pone su negocio acá, pone sus actividades allá, hace lo que puede para resolver su situación, pero deberíamos de utilizar una economía normativa, donde existen reglas, leyes, principios, y no existen porque existen, sino para tener una convivencia distinta. Es como los semáforos. ¿Usted cree que por qué existen los semáforos? ¿Por qué? Porque de repente no hemos sabido, no hemos aprendido a darle el pase a la otra persona. E inclusive el semáforo no lo permite que yo pase y la gente pasa. Entonces, esas son reglas. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer para reducir la desigualdad, reducir, yo no quería decir eliminar, porque eliminar como que es un verbo, wow, ¿sí? Es imposible, ¿no? Eliminarla. Pero digamos reducirla, mejorarla. Bueno, que los recursos, sean pocos o muchos, se utilicen de una manera equitativa, equilibrada, y que las decisiones sean jerarquizadas. Cuando se vayan a tomar decisiones, se vaya pensando no solo en mí o en ti, sino en todos. Porque a veces solamente estamos pensando en un grupo de personas, cuando deberíamos de utilizar toda la colectividad. Entonces, si queremos nosotros reducir la situación de desigualdad que existe en nuestro país, en nuestra sociedad, entonces los recursos que tengamos, sean pocos o sean muchos, que los utilicemos de una manera justa y equilibrada. Que no nos vayamos a los extremos, porque el problema de nosotros es que nos vamos a los extremos, y los extremos siempre son malos. En economía, la ciencia económica te habla de que siempre tenemos que buscar un equilibrio entre los fines y los usos que le voy a dar. Porque si yo solamente me voy a los fines o me voy a los usos, entonces la decisión no va a estar equilibrada. Y una última preguntita aquí, doctor Salazar, antes de darle el pase a controles. Dice, ¿puede dar usted unas palabras para que se estudie la carrera de economía teniendo una perspectiva tan integral como la que usted plantea en esta noche? Claro, claro que sí. Mire, yo en este momento, modestia aparte, soy el coordinador de la Facultad de Economía en el Centro Regional Universitario de Veraguas. Yo soy un profesor que tengo, bueno, ya no quiero decir mucho las edades porque la gente comienza a sacar cuenta, ¿no? Pero bueno, tengo como 30 años de trabajar en la Universidad de Panamá. Y si yo volviera a nacer, yo estudiaría economía. No tengo dinero así en abundancia, que es en este caso material, porque sí tengo mi familia, que vale mucho. Pero en el caso de los recursos, de la parte material, si yo volviera a nacer, yo estudiaría economía. Entonces, yo pienso que la economía es una ciencia que tiene que valorarse, que nosotros los economistas tenemos que luchar, por ejemplo, para que se apruebe esa ley. Mire, ahora mismo está en anteproyecto, está en la asamblea el anteproyecto que regula la profesión del economista. Una profesión que tiene una ley viejísima del año 1981, pero los muchachos que están aquí en este auditorio, que están escuchando, es importante sumar, tenemos que sumar para que nuestra carrera sea beligerante, que cuando se nos pida una participación chica, grande, nosotros demos nuestra opinión. El problema de nosotros es que a veces no queremos dar nuestra opinión, porque fíjese, la palabra tiene un precio, y por la palabra entonces te valoran, y de una vez te ubican, y de una vez le dicen, bueno, este está ubicado en tal parte, este pertenece a tal corriente. Entonces la gente lo que hace es callar, ¿sí? Pero porque la palabra tiene un precio. Entonces, si yo volviera a nacer, yo estudiaría economía. Así que yo felicito a los muchachos que en este momento están estudiando
valorar su carrera, porque fíjese, si yo no valoro lo que yo hago, fíjese, si yo no valoro lo que yo hago, si yo no estoy feliz con lo que soy, entonces, claro, eso es triste. Es como cuando tú tengas una novia y te casas con la novia, pero tú no eres feliz. Eso no puede ser. Si la felicidad se va a ganar, no solamente mía, sino voy a satisfacer a la otra persona. Entonces, lo importante es que nosotros salgamos, nos manifestemos, demos a conocer nuestro punto de vista, intervenir, ir a la radio, dar a conocer que la economía es importante para, en estos tiempos sobre todo, ¿no? En estos tiempos, mire, si ustedes analizan la literatura, se le pregunta a diario a los economistas qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir. Claro, la ciencia económica no tiene la varita mágica, ¿sí?, para decir esto es lo que va a pasar. Pero yo creo que juntos podemos construir una sociedad con grandes oportunidades para cada una de las personas que viven en este istmo. Ok, vamos con esa palabra entonces, doctor Salazar. Muchísimas gracias por su conocimiento. Damos el pase a controles rápidamente para la despedida. Ledesma por la pregunta que le hiciera ya acá al profesor José Manuel Salazar. Don Salazar, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía y el Colegio de Economistas de Panamá le confiere este certificado a usted por su destacada participación como expositor durante el Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Muchísimas gracias, profesor José Manuel Salazar. Gracias, gracias. Muchas bendiciones para usted y vamos a mantener entonces esa comunicación siempre con usted con la Facultad de Economía acá en la Universidad Autónoma. Y también para que podamos hacer alianza, para que ustedes vengan también acá al centro regional. Excelente. Muchísimas gracias por esa puerta que ha abierto entonces para que la UNACHI también pueda compartir con el Centro Regional Universitario de Veraguas. Saludos, bendiciones, doctor Salazar. Vamos entonces a continuar con la última participación de esta noche, en este primer día del Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Vamos a presentar de inmediato la hoja de vida de nuestro siguiente participante. Tiene un doctorado en Informática e Inteligencia Artificial, UNAD en México, un doctorado en Filosofía de Educación en la Universidad de Atlantic International University en Estados Unidos, una maestría, está a mitad del programa de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga en España, especialización en alta gerencia en la Universidad Interamericana de Panamá. Tiene también una maestría en estadística aplicada en la Universidad de Antonio Nebrija en la República de España. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana Castro Carazo en Costa Rica, maestría en Dirección en Sistema de Información en la Universidad de Cádiz, España, también una maestría en Administración Educativa Universitaria en la Universidad Metropolitana de Castro Carazo en Costa Rica. Hemos mencionado una licenciatura en Informática en la Universidad Santa María de la Antigua en Panamá, técnico en Programación en la Universidad Santa María de la Antigua y un bachiller también de guitarra clásica en el Instituto Nacional de Música de Panamá. Dentro de su experiencia docente ha trabajado en la Universidad de Castro Carazo en Costa Rica, en la Universidad Latina de Costa Rica, en la Universidad de Panamá, Universidad del Istmo y en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Dentro de su experiencia laboral, podemos mencionar algunos de ellos. Ha sido director del laboratorio de Datán, también gerente del Cell System de Panamá y Costa Rica, jefe de proyectos, grupo Sonitel, también jefe de cómputo y jefe de Endol Fresh Fruit y jefe de administrador de farmacias Venus, dirección de currículo de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos entonces con algunas publicaciones de investigaciones que ha llevado a cabo el doctor, que nos honra con su presencia en un libro titulado Ante el umbral de una sociedad biodigital. También el libro La inteligencia artificial y la revolución empresarial del siglo XXI. Otro libro también que ha escrito el doctor, el estudio del comportamiento acústico y clusterización de los datos de las frecuencias, entre dichos y pensamientos, entre algunos de los libros que ha publicado nuestro distinguido doctor. También ha mandado líneas de investigación importantes sobre la inteligencia artificial, sobre ciencias de datos, estadísticas, sistemas
de información, educación, TICS y currículo. Y para nosotros es un honor en esta noche, ya cerrando este ciclo de conferencias, este primer día del Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, con la conferencia Revolución Industrial 4.0 e Inteligencia Artificial, Disrupción, Nuevas Oportunidades para la Organización Empresarial. Dejarlo con todos ustedes al expositor de esta noche, el doctor Samuel Saldaña. Bienvenido, doctor Saldaña. Buenas noches. La sala virtual es de usted. Adelante. Muy buenas noches. Ante todo, quisiera corroborar que tenemos bien el audio. Es correcto, doctor. Se escucha bien el audio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Mis más sinceros agradecimientos por la gentileza de esta invitación con este importante evento, con tan dignos invitados. Un saludo a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Así que tiempos disruptivos, políticas públicas, la autopista de la información, COVID-19, todos conjugados para ver también el pase que tenemos durante este año para replantearnos y asumir los retos. Pero, pues ante todas las noticias que hemos tenido durante el 2020, quiero también compartir el hecho de que también tenemos las oportunidades de apoyarnos a través de las políticas que la tecnología nos permite hoy, las políticas económicas que precisamente están asumiendo aquellos que marcan la pauta en ofrecerle esas tendencias y también lo que ya aparece divulgado o difundido como insumo o materia prima. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Si me colaboran, por favor. Y me confirman también si puede verse. Agradezco si... Usted está correctamente ahí, doctor. Se observa muy bien a usted. Y su audio, no la presentación, todavía no la hemos podido observar. ¿Ahora? Bueno, por lo menos no tengo la visibilidad. Nosotros acá no tenemos la visibilidad de su presentación todavía. Sí, existe forma de compartir el recurso. Bien, todavía no sale. Estamos escribiendo por acá. Ahí está. Yo creo que ahora sí ya, doctor. Ahora sí estamos bien. ¿Sí? Excelente. Ya, ahora sí. Podemos observar su computador. Ok, muy bien. Así bien, pues como mencionaba hace un momento, la disrupción y las nuevas oportunidades para la organización empresarial en medio de todas las conmociones que ha traído esta pandemia. También tenemos que enfatizar las posibilidades que tenemos. En la revolución industrial, la materia prima fundamental era el hierro. En la revolución industrial 4.0 son los datos. Bajo este contexto, la analítica de datos equivale a la maquinaria que los procesa. Y el producto terminado son los contenidos. Tenemos una agenda, la revolución industrial 4.0, la inteligencia artificial, las oportunidades para las empresas y un resumen. Acerca de la revolución industrial, como muchos conocemos, hay una línea de tiempo que podemos distinguir en Europa, cuando Francia e Inglaterra iniciaban esta fase, esta etapa importante para la sociedad, en 1798,
y alrededor de 1815, 1860 se retoma esa carrera por medio de algunos problemas o impedimentos acerca de la Revolución Francesa. Tuvieron una detención, un alto en la evolución de esta revolución. Tuvo problemas con sus políticas internas, avanzó rápidamente entre 1740 y 1850, la fuerza a vapor, la minería, la metalurgia, la industria textil, las finanzas, el manejo de la tecnología y la carrera científica le permitieron avanzar rápidamente. Sin embargo, podemos mencionar la figura de los Estados Unidos entre 1770 y 1820, el auge de esta nueva república, en la cual había una tendencia hacia la automatización y un nuevo modelo también socioeconómico y educativo, precisamente para ir paralelo o de la mano, agarrado de la mano con bandas de la industria. Rápidamente podemos ir trasladándonos a través de esa línea de tiempo que existen características que antecedían, pues ya mencionaba ya acerca de la máquina a vapor, de los procesos, de los trabajos en serie, y en la revolución industrial aparecen algunas características muy importantes como el modelo socioeconómico, el gobierno 4.0, también la democracia 4.0, y en cada uno de ellos, por ejemplo, en el modelo socioeconómico, tenemos en el modelo socioeconómico tenemos la cultura transfronteriza, una aldea digital. Tenemos más allá también de las barreras, una geografía mucho más allá de las fronteras, en las cuales se convierte en una oportunidad de este nuevo modelo. El gobierno de 4.0 le permite también tener una sociedad democrática basada en derechos y deberes. Hay una inclusión comercial, las políticas públicas digital, los datos abiertos. La democracia 4.0, mientras tanto, le permite tener una presencialidad y acceso a estos datos y plataformas inteligentes. Así que vemos que hay una disrupción en esa carrera de la revolución industrial en los sectores económico, educativo, laboral, tecnológico, y en estos grandes, la inteligencia artificial, podemos acceder a la misma para sacarle provecho en esta revolución industrial 4. Una de las definiciones de la inteligencia artificial es el desarrollo de métodos y algoritmos que permiten a las computadoras comportarse de modo inteligente, es decir, aprendiendo. Por tanto, la revolución industrial y la inteligencia artificial, que es propio de esta etapa, disponemos que en 1936 la inteligencia artificial nace, da sus primeros pasos con las máquinas de Alan Turing, el matemático británico, el cual fabricó una de cálculos. Hacia 1950, en la década de los 50, aparecen las computing machines y la agencia. Hacia el 56, puntualmente, John McCarthy y Marvin Minsky y Claude Shannon, que se le conoce como el padre de la teoría de la información, en lo que es propiamente la inteligencia artificial. En 1997 aparece el revolucionario instrumento que es Deep Blue y su lucha en el juego de ajedrez contra Garry Kasparov, que marcó un hito en la historia, donde las máquinas podían interactuar con los humanos, y no solamente esto, sino también competir y ganarle a hombres considerados como genios en este planeta. Para el año 2000, esa transición del milenio se marcó también una tecnología bastante avanzada que le hacía cambiar también el paradigma acerca de lo que es la universalización. Hablar acerca de la universalización de los datos, de los sistemas abiertos, porque lo que antecedía, lo que era tradición, era precisamente vivir aislados o reservados por diferentes razones,
pero ahora había una marcada tendencia de ir abriendo precisamente el acceso hacia los datos, el acceso hacia la tecnología, a tener sistemas integrados, mientras también eso fuera de las instituciones o las entidades, y disponer precisamente de estos recursos no solamente en el aspecto empresarial, sino que también se podía llevar estos hardware a casa. Y vemos entonces que una pauta bastante consolidada para que se manifestara en un par de décadas más adelante el concepto que hoy conocemos como Internet of Things o el Internet de las cosas. Pues para establecer lo que sería el año 2020, 19, nos lleva hacia una pausa de replantearnos en todos los sentidos. La revolución industrial y la inteligencia artificial aparece en una de sus aristas para brindarle las posibilidades también a las personas que son consideradas como parte de la sociedad civil en un mundo digital, donde usted puede acceder a estos elementos desde el aspecto del ocio, la educación, o con la educación virtual, en las cuales estamos inmersos en estos momentos. La sociedad tiene acceso a la educación o al ocio de forma inteligente, de forma tal que la inteligencia artificial permite que esa universalización tenga un nivel de exigencia para llevarnos hacia la ubicuidad, un concepto importante en esta etapa en que nos encontramos. Esa ubicuidad o es la presencia en todos los lugares. De forma tal que entonces la inteligencia artificial en sus diversos caminos, disponemos acerca de los procesos de automatización, algunos elementos importantes que en el manejo de los grandes volúmenes de datos, de los cuales también tuvo que replantearse cómo manejar y consolidar, no solamente consolidar estos datos o grandes volúmenes de datos en Big Data, sino también emplear mecanismos que facilitaran o permitieran acelerar estos procesos, como el data mining o la minería de datos, el cual le iba a dar un orden o replantear el acceso y la distribución, almacenamiento incluso de estos datos y disponer de ellos como un insumo. Aparte de eso, también ante el gran volumen de datos, aparecen una renovación de antiguas disciplinas de las cuales el Machine Learning hoy por hoy se encarga. El aprendizaje de máquinas, de la estadística o la ciencia de los datos, en su amplitud, es pudiéramos decir, una nueva disciplina en los cuales algunos países van adelantados en la carrera, pero que ha dejado por sentado que tiene un gran aprovechamiento, y esto en todos los sentidos. Disponen hoy por hoy de herramientas que más adelante vamos a ir compartiendo para sacarle ventaja y pre o post pandemia. Estas empresas pueden acceder a estos contenidos o a estos recursos en las plataformas, a estas herramientas, y aumentar la productividad o la rentabilidad en los casos de las empresas. Y no solamente está restringido a las grandes corporaciones. El Internet de las cosas, la ubicuidad y el manejo de los data warehouse o los data mart o los grandes almacenajes de datos, mientras que usted está interactuando, los datos fluyen y tienen un valor para las empresas. Y ese insumo precisamente también puede ser accedido indistintamente de que estas empresas sean corporaciones, pueden acceder a estos datos también y sacar provecho y valerse de un lugar también en los mercados. Y en el aspecto de la educación, pues tenemos programas académicos, algunos países que están sacándole provecho en el sector educativo porque disponen de herramientas importantes para poder complementar ese rol que llevan a cabo los docentes. La sociedad, pues hablamos de la ubicuidad, del derecho, del acceso a los datos, de la responsabilidad, de la ética y de todos estos elementos. Así que vemos en forma global una panorámica de algunos de los inteligencia artificial
y podemos referir acerca de los sectores en los cuales se aplican los asistentes personales virtuales, donde hay chatbots y interactivos. Ya no es novedad que usted pueda estar interactuando con alguna empresa sin percatarse que se tratan de algoritmos o robots que están interactuando con usted para brindarle una respuesta o una inquietud o canalizar sus inquietudes y dirigirlo pues hacia la atención y cumplir con el proceso de lo que se conoce o se ha venido conociendo como los call centers o los helpdesk o los asistentes técnicos. En los sectores de la finanza, los fintech, se utiliza la inteligencia artificial en particular para la de fraudes. Sin embargo, hay otras áreas sobre los nichos de mercados que estos algoritmos le permiten también mejorar detección de los sectores allí, ¿verdad?, mercantiles. En el marketing aparecen patrones de mercados sobre las operaciones a los clientes de un punto de partida. En el sector agrícola tenemos el análisis predictivo, el impacto ambiental adverso, el manejo de los recursos. En la climática, pues la inteligencia artificial puede colaborar en combatir la deforestación, la localización de especies en peligro, tomar acciones preventivas, realizar monitorización. En logística y transporte, pues evitar las colisiones, los atascos, la ruta crítica, emplear el control de tráfico o la orientación y mapeo. En la sanidad o en el sector de salud podemos también ser atendidos por los chatbots para recibir algunos consejos a partir de una sintomatología, recibir un diagnóstico remoto en el aspecto de telemedicina, los servicios de telemedicina, la recolección de los datos, también establecer pronósticos o la medición de rasgos genéticos también. En el sector pues, comercial como tal, pues tenemos pronósticos de venta, las elecciones de productos de preferencia, las métricas de éxito de un producto. En el sector de educación, que esto está muy familiarizado propio por este año, que nos ha llevado, nos ha empujado a replantear, a asumir también estos retos de la educación virtual, pero la inteligencia artificial va más allá que son herramientas básicas que se encuentran pues, en plataformas o en equipos locales, porque también la inteligencia artificial ha ocupado de valorar estos aspectos que pueden identificar el perfil de un estudiante, buscar la asociatividad con las especialidades, la deserción, las ofertas académicas de acuerdo a estos perfiles, establecer algunos tutoriales afines con estos perfiles. En fin, esto es innumerable los recursos los cuales también en el sector educativo pues, se pueden aplicar. En TI, los sistemas de información y la toma de decisiones están asistiendo a ese mando medio de la organización para tomar mejores decisiones o que complementan también al humano. Entonces vemos que el humano o los jefes o la alta gerencia está interactuando con decisiones que estos algoritmos de inteligencia artificial le permiten contribuir en ese proceso. Y en la gerencia, pues, disponemos del Business Intelligence, el Business Analytics y todos estos recursos que hoy por hoy ya están dentro de las ofertas académicas de nuestras universidades. Las aplicaciones a la organización, entonces hablábamos sobre los chatbots, los análisis inteligentes de la inteligencia artificial, donde se analizan los datos, sean estos estructurados o no, y que esto permitan pues, sacar incluso conclusiones, precisamente lo que mencionaba hace un momento, para mejores decisiones o las decisiones más próximas, para sacar conclusiones mucho más rápido también en cuanto a lo que una persona pueda realizar. La predicción de los datos se ha avanzado muchísimo en este sector, donde se pueden anticipar las acciones que tomarán nuestros clientes actuales, por ejemplo, clientes o detectar nuevos nichos de mercado. El marketing y ventas inteligentes, pues analizar los comportamientos basados en a mejor Big Data, mayor amplitud, lo que sería un potencial para el manejo rápido de grandes volúmenes de datos. Estos sistemas inteligentes le permiten precisamente evaluar los comportamientos de los usuarios y precisamente la disposición que se excede por precisamente esa ubicuidad en la cual los usuarios
interactúan a través de páginas puntuales, a través de las redes sociales, le permite a través de modelos que existen, por ejemplo, en la inteligencia artificial, como más adelante lo vamos a mencionar, o lo vamos a ver, lo que serían el lenguaje donde se encuentran emociones o nuestras reacciones ante ciertos eventos fortuitos o inducidos, y que esto le va a permitir detectar tendencias. Entonces, es una posibilidad, es un recurso más de lo que en estas áreas pueden valerse, aproximarse pues a esos nuevos nichos. La detección de anomalías también podría controlarse si están dándose circunstancias en una empresa fuera de lógica y basarse independientemente del departamento, ya sean ventas, consultoría o soporte técnico, ajenos a ellos. Estos algoritmos también pueden hacer un aliciente. Mencionaba sobre el análisis del sentimiento dentro de un reconocimiento del lenguaje natural, o en inglés, su acrónimo en inglés, el NLP, una rama puntual donde se realizan evaluaciones del estado anímico, mientras el usuario interactúa de distintas maneras, ya sean con gesticulaciones, con simplemente reaccionar a través de emoticons o comentarios, a través de la web semántica y todos estos recursos que existen en el ámbito de la inteligencia artificial, y que permite tener entonces una noción más aproximada de lo que pudiera ser considerado en forma específica de un usuario, lo que es el concepto de satisfacción, de la cualidad, de lo bueno, de lo feo, de lo malo, de lo bonito, de lo alto, de lo que... y que el servicio sea más personalizado, pero que independientemente de esto también puedan establecerse detecciones por categorías y de gustos o por sectores, no solamente por sectores o por país o provincia o zona, sino también por preferencias o tendencias de consumo. Así que individual. Así que la inteligencia artificial, pues vemos que tienen todas estas aristas o caminos, estas oportunidades que empresas pueden disponer. Ya aquí para mencionar estos dos últimos puntos, el GPS en cuanto a lo que es el posicionamiento global, el aspecto de opciones topográficas en la geografía, los mapeos, todo esto se está sacando muchísimo provecho. Una empresa puede mejorar sus rutas de entrega en aspecto de logística y transporte basado en este sector, en este elemento que incluso no solamente es hacer un mapeo, sino también medir esos mapas. También las cifras, se pueden hacer los tradicionales análisis de las cifras de ventas, pero también pueden valerse de otros recursos que van a consolidar una mejor decisión. La computación visual, que esto es muy amplio, se aplica en áreas diversas, en la medicina, la misma inteligencia de entretenimiento, que es un área de la inteligencia artificial, se emplea en fotometría, un vasto sector. Así que la computación visual, ya estamos familiarizados con ellos a través de toda la invasión de información e incluso de herramientas que tenemos en nuestros celulares o a través de las redes sociales. En fin, la computación está en su auge. La ciencia de los datos o la minería de los datos, el data mining, es consecuencia del proceso de modelización de los datos. Usted puede disponer de datos, los tiene desordenados, pueden estar etiquetados o no. Disponemos de una fase analítica donde se agrupan, se identifican y estas pueden ser ordenadas o clasificadas para tomar acciones o decisiones en cuanto a las mismas. Es una representación gráfica para resumir todos estos pasos. Decíamos entonces que acerca del Machine Learning, los tipos de métodos de Machine Learning, tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado. En el primero, en aprendizaje supervisado, tenemos datos con objetivos, se clasifican los datos, se establecen mediciones para hacer las predicciones y aparecen los algoritmos a través de las regresiones, los árboles, los vecinos, entre otros elementos más. En el aprendizaje no supervisado tenemos datos sin objetivos o sin etiquetas. Existen segmentaciones de estas características. Tenemos de parte de del aprendizaje no supervisado algoritmos
de los vecinos próximos tenemos los PCA, que son los análisis de los componentes principales, entre otros aspectos, y tenemos también los aprendizajes semi-supervisados, aprendizaje por refuerzo. En el semi-supervisado tenemos los datos con y sin objetivo, la clasificación de estos datos, donde se realizan algunas predicciones y se utilizan los algoritmos de los autoencoders, entre otros, y el aprendizaje por refuerzo, que son ambientes de acciones, se aplican en la robótica, en los juegos, la navegación, y entre los algoritmos donde se aplica, pues, o disponen, tenemos los métodos de Monte Carlo, el Q-Learning, entre otros. Podemos entonces mencionar entre el aprendizaje supervisado y los no supervisados, como en primer punto, aquellos problemas de clasificación o identificación de dígitos, donde aparece una fase de diagnóstico o detección, por ejemplo, de fraudes de identidad. En un siguiente punto para definir y explicar un poco sobre su funcionamiento, son aplicables los problemas de regresión, donde se obtienen lógicas, la expectativa de vida, acerca del crecimiento de las personas, del crecimiento de las plantas, de la fauna, entre otros aspectos más. Mismos supervisados tenemos, ya habíamos mencionado, los árboles de decisión, la clasificación NB, los de Naive o Bayes, la regresión por grado, la regresión logística, support vector machines, los métodos de ensamble o conjuntos de clasificadores. Esto son algoritmos que y son o pertenecen al aprendizaje supervisado. Y esto típicamente se ha venido haciendo a través de estos últimos años, pero los aprendizajes supervisados son interesantes porque vienen a dar un aporte que antes en la historia de la estadística pues ya existían. Lo único que a falta del manejo de los grandes volúmenes de datos que exigen la manipulación de los mismos, eran complicados hacer uso de estos. Pero con la venida de los avances del software y del hardware, nos permiten que estos algoritmos precisamente tengan un auge en estos momentos y que le retribuyan al humano grandes aportes. Tenemos entonces, por mencionar algunos algoritmos de aprendizaje no supervisado, los de clustering o clusterización, principales, los PCA, la descomposición de valores singulares, análisis de componentes principales, que los refería hace un momento, pero de forma independiente, o análisis de componentes independientes. Sobre el aprendizaje supervisado tenemos algoritmos que identifican la distribución de los datos etiquetados. Es importante definirlos, que están etiquetados con respecto hacia su cohesión o sus tendencias. Sin embargo, el aprendizaje no supervisado, que se basa, por ejemplo, en la clusterización, estos no son etiquetados, pero son identificados o segmentados de acuerdo a ciertos principios, a las líneas, por ejemplo, de los cálculos euclidianos, donde se aplica un elemento con respecto al centroide y la delimitación de ese conjunto donde cayó en ese rango, y que estos puedan estar cohesionados por distintos factores. Entonces, no es necesario que estén etiquetados, a diferencia del aprendizaje supervisado, y esos algoritmos pues aplican y manejan independientemente de los volúmenes, de los grandes volúmenes, aplican estos modelos y que también suman o son un gran aporte para la toma de decisiones. La generación de estos modelos han contribuido mucho en las distintas disciplinas. Los despliegues, entonces, siempre en Machine Learning, los despliegues de tiempo real, aplicaciones de la inteligencia artificial, tenemos que estos se entrenan en reposo y calibran en tiempo real. Tenemos los modelos de Forest, Gradient Boosting, Factory Machine, los robustos análisis de componentes principales, análisis de textos, el Deep Learning o las redes bayesianas. O el entrenamiento y la clasificación en tiempo real en Machine Learning, los modelos, por ejemplo, que se emplean a través de Google u otras plataformas, como Azure, Oracle, etcétera. Disponemos entonces de los vecinos próximos, del Streaming DB-Scan, que parte precisamente de los modelos no supervisados. Disponemos también de las regresiones lineales, las regresiones logísticas, los vector machine. En cuanto a la ejecución de los datos en tiempo real,
tenemos los tensores, que forman parte de la inteligencia artificial, que esto pues no voy a mucho en ellos porque realmente es bastante abarcante la temática, pero se utilizan como una simulación del funcionamiento de la mente humana. Y estos típicamente se utilizan en TPU, que son plataformas de los cuales se dispone en computaciones paralelas, donde existen almacenamientos, donde servidores clusterizados, donde existen precisamente procesamientos y servidores de tensores, los cuales le permiten realizar estos cálculos con mayor facultad, y debido a los grandes procesos matemáticos y lógicos y el gran volumen de datos que se generan detrás de esto, requieren precisamente de una arquitectura que no es típico encontrarlo en nuestros medios. Por eso se utilizan en plataformas de la nube. De forma tal, para reiterar, entonces, en la ciencia de los datos podemos ver datos que estén etiquetados o no, según el modelo o el tipo de aprendizaje. Estos pasan por una fase analítica y obtenemos los resultados, se convierten en decisiones, ya sean por parte de la máquina o por la parte humana o mixta. Bien, entonces podemos hablar sobre los sectores que se benefician de la revolución industrial, sobre esta misma revolución industrial, sobre la inteligencia artificial. Disponemos de la detección, si bien es cierto, es novedad para nosotros hablar sobre las detecciones biométricas, sobre huellas digitales o a realizar pagos a través de tarjetas electrónicas, que hace décadas era una innovación, o pagar por medio de QRs. También tenemos que la inteligencia artificial le permite a usted realizar pagos sin efectivo, sin tarjeta, simplemente sonriendo. Reconocimiento facial mediante las redes convolucionales o las redes neuronales, las siglas en inglés, le permiten registrar, identificar y poder loguearse para que usted pueda realizar pagos a través de su sonrisa. Así que vemos aportes que pueden acceder a estos en la vida cotidiana, pues en algunas otras latitudes todavía no lo conocen, en otras latitudes sabemos que existe. El Customer Engagement para aseguradoras, la inteligencia artificial también puede realizar un análisis de fraude a partir de conversaciones, o también puede realizar a través del reconocimiento de imágenes en un accidente, identificar si el auto pertenece o no a esta póliza, si la cobertura y demás, y las responsabilidades legales también que puedan deslindarse de esto a través del reconocimiento de imágenes. Y las experiencias del cliente también, que contribuyen a hacer un feedback a través de los análisis de sentimientos, que para la empresa es valioso para poder dar un servicio de mayor calidad, un servicio específico de atención personalizada. La optimización de la valoración en sí, aquí con reconocimiento de patrones, la computación visual a través de las capas de las redes neuronales, la identificación de las imágenes, consolidarlas y establecer entonces lo que ya le mencionaba hace un momento, la cobertura de estas pólizas. Así que la inteligencia artificial puede realizar todo este trabajo perfectamente y se está llevando a cabo. Y el procesamiento del lenguaje natural, pues que utiliza nuestro lenguaje para poder interactuar, para poder identificar, para sacarle valor a nuestras expresiones, a nuestros sentimientos, y que también de igual manera puede no solamente sino también interactuar y asumir ese lenguaje humano. Las aplicaciones de las organizaciones con los drones pueden utilizar las detecciones o mapeos para optimizar precisamente sectores o áreas, por ejemplo, en el sector agrícola, donde puedan hacer la detección de lo que es el producto, de lo que es la maleza en estos casos, y que también los drones pueden realizar rutas a través de estos mapeos, perdón, y que pueda optimizar, por ejemplo, los procesos de riegos y las próximas cosechas. De hecho, ya me ha tocado ver cosechas a través de las manos robóticas. Así que la cosecha también, eso es un proceso que las máquinas están
llevando a cabo. El sector agrícola pues se ve muy beneficiado. Se conoce como la agricultura de precisión, donde aparece o surge la visión artificial, el impacto de la productividad, donde vemos los cultivos y las cosechas, el recurso humano, de los insumos y todos estos elementos que son cotidianos en la administración se pueden llevar con una mayor precisión. Las aplicaciones de las organizaciones también pueden disponer de la ingeniería de control y sistemas inteligentes en el sector salud o en el sector de medio ambiente, donde vemos el surgimiento de la interacción de estos bots y en áreas también como la telemedicina, donde se busca una autonomía, las optimizaciones de rutas y la geolocalización. Empresas en el mundo que emplean la inteligencia artificial. Esto está sacado, estos datos están, y de hecho la gráfica está sacado de la revista de negocios de Harvard para el 2017, donde aparece, como pueden detectar en inglés, pues es fácil de interpretar, donde hay una lista de actividades donde las empresas, por actividad del área de la tecnología, están aplicándolos en el mundo empresarial. Tecnologías de la información, en marketing, en las cuentas o en la área de finanzas y en los servicios al cliente. Y ahí pues rápidamente pueden echar un vistazo, pero es bastante activo y hoy por hoy nos atrevemos a decir también que a pesar de las crisis que vemos en el mundo entero a través de esta pandemia, podemos también tener la esperanza de que existen nuevas oportunidades, porque hace unas décadas atrás precisamente las empresas o corporaciones básicamente eran las únicas que tenían acceso a estas tecnologías, y vemos entonces que hay un empuje fuerte hacia las políticas públicas como una cultura universal, donde implica también hacer uso de las inteligencias empresariales. La inteligencia artificial viene a contribuir a través del clouding, acceder a estos recursos gratuitos, de hecho. Por eso la democracia 4.0 no solamente reduce los costes, sino que también diversifica o universaliza. Existe una autopista de información y también se tienen acceso a estos datos libres, siempre que sea responsablemente ético. La inteligencia artificial también es un recurso libre e igualitario, lo que implica esa democracia cada vez más inclusiva, que no solo recursos tecnológicos, la información está a disposición de estas grandes corporaciones, sino que las empresas en todas sus magnitudes pueden realizar reformas. Esto lleva a una disrupción social hacia la cultura digital que hoy por hoy tenemos, y que en la era post-COVID, pues la presencialidad de estas empresas digitales, y me ha tocado ver que han surgido muchas empresas de las cuales han tenido que renunciar incluso a las costumbres o paradigmas y comenzar con una nueva ruta. Muchas de estas apostando al uso de las redes sociales, apostando a plataformas gratuitas, a datos gratuitos, lo que conlleva pues a una reforma radical o parcial de las empresas. Y sin embargo, pues estas son consideradas como nuevas oportunidades, pero a pesar de ello tenemos que ser educados. Hay una comparativa en los continentes que hace unas décadas China o Asia, básicamente Asia, porque hay que mencionar a la India, se encontraban bastante alejados de las comparativas que pudiéramos traer o a realizar con América Latina. Sin embargo, precisamente en esta, China ha sido una revolución, India misma ha sido toda una revolución, donde exportan profesionales, exportan servicios, exportan productos y modelos. Sin embargo, en América Latina nos estamos quedando rezagados, y bueno, con esta pandemia pues hay que replantearse, que ser reeducados y replantear los modelos educativos para poder asumir estos nuevos retos y pues brindar
a nuestra sociedad una sociedad digna, una economía digna, en los cuales pues podamos vivir como humanos en esa igualdad de esa democracia 4.0. De esta manera pues concluyo mi participación y damos espacio a las preguntas y respuestas, Albert. Mucho gusto. Bien, muchísimas gracias, doctor Samuel Saldaña, por su participación. Vamos a dejarle con el profesor Alan Ledesma, que va a estar entonces indicándonos algunas interrogantes para que usted pueda entonces ilustrar a la sala virtual. Adelante, profesor Alan. Buenas noches, doctor Saldaña. Saludos nuevamente. Buenas noches. Este ha sido uno de los temas que más ha generado interacción dentro de los asistentes que nos distinguen en esta noche. Qué bueno. Virtualmente. Okay. Vamos con la primera pregunta. La pandemia de la COVID ha obligado a Panamá a utilizar nuevas tecnologías. ¿Considera usted que una vez la pandemia termine, seguiremos incorporando nuevas tecnologías en nuestras labores cotidianas y empresariales? Ok. La verdad que el tema va a tomar varias aristas porque hay algunos que sí están asumiendo el reto. Antes de la pandemia existían entidades que apostaban por estas plataformas virtuales sobre las tendencias, ofreciendo novedades en las carreras antes de una pandemia. Sin embargo, pues este año 2020 yo lo he llamado el año también de la pausa y del replanteamiento, donde también ha permitido que se asuma, a pesar de nuestra voluntad, nuestra lentitud, o por qué no, de la negligencia, asumir ese reto y de hecho de forma individual, no solamente institucional, sino también asumiendo en forma individual. Es decir, el docente tras el computador, utilizando los elementos y los recursos necesarios para poder seguir adelante y brindar y hacerle frente entre las vicisitudes. La humanidad siempre ha asumido retos y se ha permitido salir adelante a pesar de las crisis, escuchando siempre de las crisis en nuestra historia de la humanidad, pero considero que sí va a replantear y a cuestionar sobre las falencias que hemos tenido. Y por tanto, las plataformas van a continuar. De hecho, yo creo que el empuje, la sinergia, esa dinámica que surgió a través de este año, va a llevar un impulso hacia el próximo año. De hecho, mucho tendrá que ver con el tema de productividad y el tema financiero. Es decir, la rentabilidad que les permite manejar esto, porque el año que se viene es un año de retos. Hemos tenido una pausa, pero que lo quiero llamar así, para no hablar, bueno, crisis también, porque crisis implica un replanteamiento, un cambio. Sin embargo, el año que viene es un replanteamiento para poder asumir esos retos. Válido su comentario. Siguiente pregunta de la sala virtual de estudiantes. Dice, ¿la inteligencia de una máquina puede ser igual o superior a la de un ser humano? ¿La inteligencia de una máquina puede ser igual o superior a la de un ser humano? Esta pregunta siempre surge, de hecho, creo que de manera individual está esa lucha hollywoodense, un tanto, como que ha incidido un poco sobre esas luchas ahí de máquinas que lanzando láser contra los humanos y quién va a gobernar, la voz femenina. Yo no sé por qué ponen siempre una voz femenina controlando el universo, nuestro universo, que es un algoritmo. Sin embargo, miren, el cerebro humano es complicadísimo. De hecho, la inteligencia artificial tiene distintas áreas o modelos donde pretende simularlos e incluso se estudian. Hay modelos en los cuales uno incurre que se conocen como los modelos de BIOS inspirados, donde se basan en estos comportamientos. Pero es tan complicado la constitución y el funcionamiento del cerebro humano, que los algoritmos en realidad se han simplificado. Es decir, toman una similitud, por ejemplo, las redes neuronales, toman ciertas estructuras para poder simularlo e incluso simplifican, no solamente en su estructura, sino que también simplifican los procesos. Lo que sí trae, a diferencia, la ventaja es de que estos algoritmos son consistentes, son permanentes, podemos decir incansables, y podemos ver que los resultados son a largo plazo.
que son eficientes porque pues van a realizar estos procesos rápidamente. Sin embargo, hay distintas inteligencias. Esa es la parte complicada, donde la inteligencia artificial aún no ha llegado allá. Está dando sus pasos y lo está dando muy firme, pero en cuanto a lo que son, por ejemplo, los aspectos emocionales, identificar el momento de interactuar, se están dando estos pasos. Estamos en una transición. Tal vez esta pregunta, si estamos vivos, tendríamos que hacernoslas en 5, 8, 10 años para ver qué está sucediendo, porque ahorita están los planes pilotos, prometen mucho, pero en cuanto a lo que es la estructura y el funcionamiento, no quiero que digamos de que vamos a menospreciar al humano. No, no, es una máquina muchísimo más compleja. Estamos hablando de los vivos que se nutren también de fuentes vivas, de la alimentación y demás, y que interactúa todas estas bioquímicas y todas estas complejidades que hay. Es decir, el vasto número de componentes que interactúan aquí es muchísimo más complicado. La inteligencia artificial y su intervención en cuanto a la modelización ha venido a resumirlo, pero a largo plazo es más eficiente. Pudiéramos decirlo de esa manera. El sector empresarial nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos empresariales para incorporar un modelo basado en tecnologías disruptivas si todavía como país aplicamos modelos más tradicionales de administración? Muy bien, excelente. Es una cuestión cultural. Mencionaba casi cerrando la presentación de la diferencia de nuestros continentes. En América pudiéramos referir a algunos países que han dado pasos confiados, pasos convincentes o confiados, que apuestan sobre la tecnología y no solamente su uso, sino también la investigación y desarrollo. Entonces estamos hablando de aspectos culturales, socioculturales, donde los paradigmas empiezan desde las políticas públicas. Si bien es cierto, nos dan la apertura y de hecho existen organismos mundiales que están presionando para hacer una reforma de las políticas públicas y hacerlas un poco más inclusivas y más accesibles, más equitativas, más justas, más dignas. Por ende, es una cuestión que debe ser accedida a través de las decisiones públicas, pero que trasciende hacia la cultura. Esto permite entonces que las empresas puedan entender el valor que está surgiendo en otras latitudes y que acarrean un beneficio significativo. Tal vez yo no quiero echar a perder los pasos que se están haciendo en América Latina, que son lentos, por cierto, pero no quisiera echarlos a perder porque en realidad, volvemos y mencionamos, COVID ha obligado a replantearnos muchos aspectos y la esperanza es que en realidad valoren por qué China está avanzando tan rápido, por qué India avanza tan rápido, por qué Canadá, la misma Europa, algunos países en Europa más avanzados que otros, pero por qué ellos están sacándole provecho a esto y nosotros no. Es una cuestión más que todo cultural, de formación y de hecho hay que mencionar también que existe una brecha generacional. Volvemos al mismo aspecto cultural, pero hay una brecha generacional en el cual la materia, el tema, tecnología, causa tensiones todavía. Pero las empresas tienen que entender y en todas sus magnitudes, he insistido en 2 o 3 ocasiones durante la exposición que las empresas en todas sus magnitudes deben entender que existen los recursos, los elementos, tanto los datos como los insumos como tal, también las plataformas para poder transformar y hacer valer esos datos. Entonces, es una cuestión de replantearse. Las herramientas, los insumos, la materia prima están incluso gratuitos, están accesibles. Así que es una cuestión cultural. De parte de los estudiantes, consultan, ¿podría el sistema de inteligencia artificial afectar la autonomía humana al interferir con la toma de decisiones del usuario? Definitivamente que sí. De hecho, ya las decisiones están interviniendo. En la exposición mencionaba sobre los sistemas de información inteligente que vienen a coadyuvar las acciones de la alta gerencia para poder ser más eficientes, para tener una mayor proximidad en la toma de decisiones y mitigar esos errores. Los sistemas inteligentes tienen una larga línea de tiempo donde han venido evolucionando. Sin embargo, estas están interviniendo cada vez más de una forma incluso hasta autómata. Pues hace poco
las acciones corporativas se tomaban en función a decisiones mixtas a través de indicadores. Sin embargo, hoy por hoy ya existen algoritmos que están tomando decisiones, acciones empresariales sobre acciones gerenciales. Entonces, definitivamente hay un auge, están las construcciones, están las estructuras, está todo esbozado y pues hay que tomar esa ruta, hay que asumir ese reto. Doctor Samuel, agradecemos infinitamente su participación y haber dicho presente a esta importante cita anual que tenemos de este Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Muchísimas gracias. Damos el pase a controles para la parte final del programa. Muchas gracias, profesor Alan Ledesma, por las preguntas que le hiciera entonces a nuestro invitado, el doctor Samuel Saldaña. Doctor Samuel Saldaña, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía y el Colegio de Economistas de Panamá le confieren el siguiente certificado a usted por su destacada participación como expositor durante el Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Queremos agradecerle su participación y bendiciones a usted y gracias por compartir su conocimiento con cada uno de nosotros. Gracias a ustedes. Bien, queremos recordar también entonces, antes de despedirnos, quiero agradecer al magíster Humberto Pareja Quintero, desde Colombia nos acompañó, también al magíster José Manuel Salazar del Colegio de Economistas de Panamá por su participación y cerrando con el doctor Samuel Saldaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada nocturna de este primer día del Congreso de Economía. Importante, antes de finalizar, quiero recordarle a todos los participantes que deben entrar al seminario web a través del enlace que le llega a su correo, ya que el enlace no es público, así que ustedes se van a su correo y allí pueden observar entonces su enlace y podrán ingresar mañana, que vamos a estar a partir de las 9, si Dios Todopoderoso nos da permiso, a continuar entonces con el segundo día de este interesante congreso. Gracias a todo, al comité organizador, a todas las autoridades que han estado presentes, los invitados, estudiantes, docentes y colaboradores. Muchísimas gracias. Que pasen todos una excelente noche. Será hasta mañana. Saludos.